Should the delegations have no objection to the order of business, I propose that we proceed to adopt it. Bolivia, I see you requested the floor. Muy buenos días, presidente. Muy buenos días a todas y todos los presentes. Presidente, solamente me gustaría consultar con usted sobre la inclusión del punto número 2, si lo ha solicitado alguna delegación o a solicitud de qué instancia se incorpora. Además, quisiera un poco expresar la preocupación de Bolivia, tomando en cuenta que uno de los temas que se había expresado con bastante insistencia fue el tema de que podamos manejar con eficiencia el tema del Consejo Permanente para convocar con temas que realmente sean importantes, pero además que puedan incorporar varios temas los consejos permanentes, y vemos que el día de hoy solamente tenemos en realidad un punto que fácilmente podría haber sido abordado en una otra oportunidad. Creo que la presentación que se va a hacer podría haber sido abordada en una otra sesión del Consejo Permanente. Por tanto, me gustaría consultar con usted a través de qué instancia o de qué delegación fue incorporada esta solicitud. Gracias, presidente. I thank you, Ambassador Parry of Bolivia. Ambassador Parry, two points come to, well, first of all, I take absolute note of your concern and your comments that you made as regards the number of items on the agenda, but two things of interest to you and to member states would be, one, there was actually a second agenda item on the agenda, which was the presentation of the Inter-American Task Force for Non-Communicable Diseases, which should have been ideally presented today. Unfortunately, the availability of that speaker did not materialize as we would have hoped, simply because the executive committee meetings of the Pan-American Health Organization, it's in session, and they expressed their regret as regards the unavailability of a speaker for that particular session. That explains the second agenda item that would have been there. This particular agenda item was previously requested in the past, but has been postponed over time given the acuity of time in preparation for a General Assembly, in addition to which the availability of the actual speaker to make this presentation was a challenge. And also, I think we should also note that this is the second time we have had this attempt to have the speaker in Washington to make this presentation on this particular initiative. So having said that, your concerns are surely noted, and I'm sure every effort will be made by the Secretariat in going forward to ensure efficiency and a fairly populated agenda will reflect the time and the resources expended to make this happen. Having said that, I would like to proceed to adopt the order of business as presented. Ecuador, floor is yours, please. Gracias, señor presidente. Buenos días a todos y todas. Creo que la preocupación, señor presidente, es algo de fondo. Realmente no veo cuál es el objetivo de la presentación de una ONG con un proyecto privado a realizarse en el país hermano de Panamá para tenernos sentados aquí a los 34 estados. O sea, esto significa que vamos a abrir la posibilidad de que todas las ONGs realicen presentaciones sobre los proyectos que realizan en sus países, o este proyecto tiene un carácter interamericano, hemisférico, o con el apoyo de la OEA se trata de conseguir fondos entre nuestros países para
esta iniciativa que se va a realizar en Panamá. Me parece que además del tema procedimental, hay un tema de fondo, es decir, no solamente son los recursos que los 34 estados estamos gastando en este momento en traducción, en aire acondicionado, en luz, en tenernos reunidos aquí, tiempo de talento humano, sino además es un tema de fondo, es decir, podemos anunciar ya en nuestros países que las ONGs pueden venir al Consejo Permanente a hacer una presentación de sus proyectos. Gracias. Thank you very much, Ecuador, for your intervention. Having heard the second intervention by Ecuador, I think it may be appropriate for us to hear the comments of the presenter as regards the subject matter at hand, which is really presenting the foundation, the Project on Freedom, Human Rights, and the Museum of Dictionary of Democracy. And having said that, Ecuador, your concerns are duly noted, in addition to which was itemized by Bolivia. But we are here, and I would wish for us to proceed to adopt and hear the presentation by Ambassador Enrique de Abreu, and proceed to comment subsequent to his presentation on what you may wish to offer subsequent to his presentation. If there are no further comments to be made on the adoption of the order of business, I would like to proceed to adopt the order of business as presented, please. Bolivia, the floor is yours. Muchas gracias, presidente. Mil disculpas por pedir nuevamente la palabra. Había solicitado un poco, se me puede aclarar por dónde se solicitó la inclusión de este punto en el orden del día de la agenda. Creo que no recibí una respuesta. En ese sentido, solicitaría a su presidencia se nos pueda responder si fue alguna delegación que la solicitó la Secretaría o algún otro órgano de nuestra institución, porque existen los mecanismos y existe la normativa correspondiente para incorporar temáticas para ser tratados en este Consejo Permanente. En ese sentido es que me gustaría conocer de su parte cuál ha sido el mecanismo por el cual se incorporó este punto en la agenda del orden del día. Gracias, presidente. Sure. Thank you, Bolivia. Bolivia, this request originally came months ago, and it originated from the Secretariat of UFS, the Office of the Assistant Secretary General. And as far as I'm aware, this came to me for consideration previously, but it could not have been accommodated given the workload that we would have had over the last 3 months in preparation for Summit of Americas, a farewell, an inauguration, negotiations, and preparations for a General Assembly. So in terms of your direct question, the response is the truth in terms of what I'm aware of. And it originated via the Secretariat through the Office of the Assistant Secretary General. There being no further requests for the floor, I wish to proceed to adopt the order of business as presented. Adopted. Esteemed colleagues, this morning we are joined by Ambassador Enrique de Abreu, President of the Democracy and Freedom Foundation, Panama, who will be making a presentation of the flagship project of the foundation entitled the Freedom and Human Rights Museum, a Museum of Democracy. Ambassador de Abreu, I would like to offer you a warm welcome to the Permanent Council. And the distinguished ambassador is recognized as a great citizen of Panama who represented his country at the OAS from 1990 to 1993, and since then has served his country in different capacities. In 1998, Ambassador de Abreu established his own law firm contributing to the development of banking regulation, the strengthening and transparency of Panama's International Banking Center, the elaboration and approval of the Law on Transparency of Panama, and the elaboration and signing of the Panama Business Ethics Compact and the National Justice Compact. Additionally, he has contributed to different projects and initiatives in his country, such as the creation of the National Center for Competitiveness, the successful promotion of the YES
vote in the national referendum on the Panama Canal Expansion Project, and the social cohesion process towards a national development strategy for Panama to combat poverty and inequality. He is the president and CEO of Forever Magic Corporation, marketing representatives for the Walt Disney Company for Central America, Panama, and the Caribbean. He is president and director of various business ventures and served as counselor to the vice presidency of Banco Azteca of Latin America. Ambassador de Abreu is the current vice president to the private sector of the Americas, vice president to the Panama-Peru Chamber of Commerce, counselor to the board of directors of the Panama Chamber of Commerce, Industry and Agriculture. He's also head representative of the NGO sector before Panama's Consejo de la Concertación Nacional para Desarrollo. He is the current president and CEO to the Democracy and Freedom Foundation, a non-profit organization established in Panama, which seeks to promote democratic culture, the principles of freedom, and respect and observance of human rights with an academic and educational function. The main project of the foundation is the establishment of a Freedom and Human Rights Museum, a museum of democracy. On June 16, 2015, a memorandum of understanding was signed between the General Secretariat of the OAS and the Democracy and Freedom Foundation to promote exchange and collaboration between the General Secretariat and the Foundation to achieve the objectives of the Museum of Freedom and Human Rights, a Museum of Democracy. And on that occasion, the Vice President and Minister of Foreign Affairs of Panama, Mrs. Isabella de Saint Malo de Alvarado, served as honorary witness to the signing of the agreement. The museum will document the individual and collective memory about freedom, human rights, and democracy in Panama before the Republican era to contemporary times. Before I offer the floor to Ambassador de Abreu, I would also like to recognize Ms. Betty Brannan-Hayen, Honorary Chair of the Democracy and Freedom Foundation. Ambassador de Abreu, it's my pleasure at this time to offer you the floor, sir. Muchas gracias, señor presidente. Distinguidas embajadoras y embajadores, representantes permanentes ante la Organización de los Estados Americanos, distinguidos observadores permanentes. Realmente ha pasado muchísimo tiempo desde que yo estaba en este salón, hace como 22 años. Yo tuve el honor de representar a Panamá como embajador representante alterno ante esta augusta organización. Mucho ha cambiado. En esos tiempos, por si no lo saben, aquí se podía fumar, imagínense ustedes. Y esto estaba totalmente dividido. Eran otros tiempos, pero eran otros tiempos donde, igual que hoy, hablábamos y teníamos como la Biblia, la Carta de la OEA, la Convención Americana de los Derechos Humanos, la Carta Democrática, la Convención Americana contra la Corrupción. Hablábamos mucho de democracia y de derechos humanos, como hoy día se hace también. La democracia, como todos ustedes saben, no será el sistema más perfecto, pero ciertamente es el que más posibilidades nos da, más herramientas nos da para luchar con ahínco contra todos los principales apremios como la pobreza, la desigualdad, apremios como los temas de los derechos humanos, de la democracia, para apuntalar la observancia y promoción de los derechos humanos. Todo parte de la educación. Y yo diría que esa es la principal razón que nos motivó a nosotros a establecer en Panamá el Museo de la Libertad y los Derechos Humanos, el Museo de la Democracia. Todos estamos de acuerdo en valores y principios que nos son comunes cuando hablamos de democracia plena, cuando hablamos de libertad, cuando hablamos de observancia y promoción de los derechos humanos, indispensables para alcanzar el estado de bienestar. Y mediante el museo, como una institución viviente, de mucha interacción, perseguimos hacer un importante aporte en esa dirección. Hace menos de 2 meses
tuve la oportunidad de viajar a Washington desde Panamá para hacer una primera presentación de esta propuesta ante el entonces secretario general José Miguel Insulza, el embajador Ramdín, estaba presente nuestro presidente del Consejo, y allí surgieron dos ideas. Este fue un viaje donde yo pude realizar varias visitas a Washington en entidades e instituciones muy interesadas en estos temas. Pero yo diría que la principal visita fue aquí en la OEA y surgieron dos propuestas o dos ideas. Una fue la de firmar un memorando de entendimiento al cual hizo referencia el presidente con la Secretaría General, y la otra fue hacer una presentación un poquito más ampliada ante este Consejo Permanente. El memorando de entendimiento, como lo dijo el presidente, lo suscribimos el martes pasado ante la presencia de nuestra vicepresidenta y canciller Isabel Saimalo de Alvarado, y la presentación ante el Consejo pues se da en este momento. En este momento, como realmente una foto o un video vale más que 1000 palabras, yo voy a hacerles a todos una presentación brevísima de un video. Este video lo presentamos en el acto de primera palabra del museo allá en Panamá, y luego concluyo. Por favor.
Gracias. Este museo no es solo para los panameños y por eso estamos hoy aquí. Y en el caso de Panamá no se trata de circunscribirse a un periodo específico de nuestra historia republicana. Se trata de hacer un recorrido desde que somos república y hasta la era contemporánea de cómo lo hemos hecho los panameños y cómo lo podemos y debemos hacer mejor. Al final del día todos somos panameños, en la historia hemos cometido errores, hemos tenido muchos aciertos, pero siempre se puede mejorar y de eso se trata este museo. No es un museo de concreto, de paredes de concreto, como decía en un principio, la idea es que tenga mucha vida, mucha interacción y mirar hacia el futuro a la luz de esos principios y valores que nos son comunes. Y tiene una proyección internacional, porque asimismo queremos proyectar este museo, como decía, al final todos somos panameños, igual al final todos somos latinoamericanos y queremos contribuir a presentar estos principios y valores en una forma de docencia. El estatus actual del museo es que el 3 de febrero tuvimos la oportunidad de presentarle la propuesta ante el presidente Juan Carlos Varela y todo su gabinete. La propuesta fue acogida por unanimidad de inmediato. Se puede decir ya que no es solo un proyecto de una ONG llamada Fundación Democracia y Libertad. Este es un proyecto conjunto del Gobierno de Panamá con esta fundación. El 30 de marzo hicimos el acto de primera palada y lo que queremos hoy aquí, presidente, distinguidos embajadores y embajadoras, es justamente obtener de ustedes retroalimentación para poder hacerlo mejor. Es un museo que va a beneficiar no solamente al pueblo panameño, sino que se persigue que beneficie a todos los pueblos en nuestro continente. Habiendo dicho eso, presidente, yo le pediría, si usted lo tiene a bien, que le permita a nuestra presidenta honoraria, Betty Brannan, concluir con unas palabritas. Y muchas gracias a ustedes. Betty. I thank you, Ambassador Barrio. It's my pleasure to have the honorary chair here to offer a few remarks. You have the floor, Mrs. Brown. Buenos días, distinguidos miembros del Consejo Permanente. Muchas gracias. Yo soy panameña, soy periodista, soy abogada y vengo a agregar solo un poquito más y seré muy, muy breve sobre lo que serán los contenidos de lo que planeamos el Museo de la Libertad y los Derechos Humanos, un museo de la democracia. El mensaje central de este museo es que los derechos humanos son universales y que todos estamos llamados a defenderlos. Pensamos que en el pabellón internacional del museo habrá un mensaje que une a los pueblos de las Américas en defensa de los derechos humanos. Comienzo por decir que habrá un pabellón central con exposición permanente sobre la evolución de los derechos humanos en Panamá, comenzando con el inicio de la República en 1903, llegando al golpe de Estado en 1968, un periodo de dictadura militar, una invasión de Estados Unidos a Panamá en el 89, elecciones libres en Panamá en 1994 y la restauración de una democracia que entonces encara retos y fragilidades. Todo eso será parte de la exposición del pabellón panameño. Será presentado, hemos aprendido de visitar museos parecidos en Chile y en Santo Domingo y en otros lugares, que se tienen que presentar los hechos en la forma más objetiva y escueta y irrefutable posible, pero siempre presentando una lección de la cual los visitantes pueden aprender para el futuro, para ser un faro a las futuras generaciones. De allí un pabellón internacional, donde planeamos tener una exposición permanente e importante sobre la evolución de los derechos humanos en todas las Américas. Ambicionamos que sea una especie de museo de los derechos humanos de las Américas y que sea para Panamá y para este museo un punto de referencia sobre este tema para toda la región. También en ese pabellón internacional
Pensamos tener una exposición permanente e importante sobre genocidios y sobre varios otros temas, otra vez enfatizando ese carácter universal de los derechos humanos. Hay una tremenda misión docente en este proyecto y esa misión docente está reflejada en todos los aspectos de diseño del museo. Les puedo hablar de salones de clase, del paseo de derechos humanos al aire libre con un anfiteatro natural para recibir grupos escolares, pero no los quiero aburrir mucho, solo quiero enfatizar que es un mensaje universal, un mensaje positivo, un mensaje que mira al futuro y que este no será un museo que es un repositorio de polvo, sino una institución viviente, dinámica, con un mensaje positivo a los jóvenes, altamente interactiva y mirando siempre hacia el futuro. No miramos hacia atrás nada más, miramos más importantemente al futuro. Con eso agradezco su atención hoy. Invitamos sus comentarios, sus aportes, sus preguntas. Muchas gracias por su atención. Thank you, Mrs. Brannan, for your brief intervention. And Ambassador Abreu and both Mrs. Brannan, thank you for your presentations on this important project that will not only collect memories about freedom, human rights, and democracy, but will also show the advancement made in your country on this area and serve as a beacon for future generations, and I'm sure many to come subsequently. I would wish to offer the floor to delegations who would like to share their thoughts with Ambassador de Abreu on his presentation. Panama, I see you've asked for the floor. The floor is yours, Ambassador Miranda. Muchísimas gracias, señor presidente. Y a través de su conducto quiero agradecer la indulgencia de las delegaciones aquí presentes con esta presentación que también, pues, para el Gobierno Nacional, como bien mencionó el embajador Enrique do Barrio, está también colaborando y en la magnífica presentación también que nos hizo la presidenta honoraria de la Fundación. Yo quiero apenas, señor presidente, ser también igual de breve que mis compatriotas y rescatar en esta mañana de verano tan fantástica apenas dos frases que emanan de un poema que escribió Ricardo Miró, que es llamado en Panamá el poeta de nuestra nacionalidad. Él describe en un poema que se llama Patria, escrito durante su ejercicio como cónsul de mi país en Barcelona, lo siguiente: la patria es el recuerdo, pedazos de la vida, envueltos en jirones de amor o de dolor. La palma rumorosa, la música sabida, el huerto ya sin flores, sin hojas, sin verdor. La patria son los viejos senderos retorcidos que el pie, desde la infancia sin tregua recorrió, en donde son los árboles antiguos conocidos que al alma le conversan de un tiempo que pasó. Y ese es el propósito, queridos amigos, de este museo que nuestro país está muy involucrado, y la verdad es que invitamos a todos aquí a que compartan su visión y posiblemente, ¿por qué no solo la colaboración que se pudiera de los Estados miembros, de los Estados observadores, lo mismo que incluso de la academia y del mundo de la sociedad civil que esté interesado igualmente en involucrarse con la Fundación en la construcción de este museo? Muchísimas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, embajador Miranda de Panamá, para sus comentarios. It's my pleasure to offer the floor to the representative of Trinidad and Tobago, please. Thank you very much, Chair, and good morning. Mr. Enrique de Barrio, President of the Democracy and Freedom Foundation, Permanent Representatives and Alternates, good morning. At the outset, Trinidad and Tobago would like to thank Mr. de Barrio and Ms. Brannan for their presentation on such an important subject matter as the establishment of a dedicated museum on human rights and democracy. The groundbreaking ceremony to locate the museum on Panamanian soil must have been a dream realized for the hardworking and visionary members
the Democracy and Freedom Foundation. Human rights and democracy are the core of what the Organization of American States stands for. Without democracy, there can be no freedom, and without freedom, there can be no democracy. And that is why this initiative from Panama is to be lauded by all here today, as its stated goal is to, and I quote, create awareness for the people of Panama of the importance of education, literacy, human rights, and freedom, unquote. I dare say that not only will the Panamanian people benefit, but we all in the Americas, as this museum may very well become a template that other nations may be inclined to adopt to sensitize their citizens to the importance of upholding the values of democracy, human rights, and freedom. What is immediately instructive about this initiative is that the museum is intended to document Panama's human rights history dating back to 1903. As developed and developing countries alike, we would have to grapple with our past, note our evolutionary journey, sometimes painful, to the strong sense of democracy that abounds in the Americas today. Panama, through its foundation, which I believe was founded by like-minded citizens dedicated to the ideals of freedom and democracy, has laid down a marker for an alternative and complementary way of teaching its people about responsible citizenship, the need to safeguard their hard-won rights, and the need to be aware of their obligations to their country. It is noted that the museum is intended to be particularly attractive to schools, for their occupants are the ones who would be expected to safeguard the very ideals that the museum is seeking to enshrine. Mr. Deobario, Ms. Brannan, when a project has successfully come of age, there can be no obstacle in its path. The members of the foundation, past and present, should be justifiably proud that they have played their part in securing the future of their country that is determined to uphold the highest principles of democracy, human rights, and freedom for all its citizens. And I thank you. I thank you, Trinidad and Tobago. I will happily offer the floor to the representative of the United States, please. Thank you, Mr. Chair. The United States would like to thank Ambassador Deobario and Mrs. Brown for their report on and dedication to this remarkable project. The United States shares their passion for human rights and democracy, and would like to express its support for this initiative and others like it, devoted to promoting human rights and democracy in member states. Among its many attractions, Panama can now add another important museum for people to visit. Mrs. Brown, Ambassador Deobario, thank you for your efforts and best of luck to you. Thank you, Mr. Chair. I thank you very much, United States, for a brief presentation. There being no further requests for the floor, I would like to sincerely thank again Ambassador Deobario for your very interesting presentation regarding the project on the Freedom and Human Rights Museum, a museum of democracy, and I wish you all the best, both of you, in your future endeavors and the success of this coming to fruition. Thank you. Thank you. Muchas gracias. Thank you. Esteemed colleagues, the next item in our order of business is the adoption of the following meeting minutes. Document CP/ACTA 1989/14, the regular meeting of October 8th, 2014. Document CP/ACTA 1991/14, the regular meeting of October 23rd, 2014. Meeting minutes CP/ACTA 1998/14, special meeting of December 16th, 2014, and meeting minutes CP/ACTA 2005/15, regular meeting of February 11th, 2015. If delegations have no comments or objections, we would like to proceed to adopt these meeting minutes as stated. The chair takes it as agreed to, therefore it's agreed and adopted. Thank you. Distinguished representatives, we have just concluded the consideration of items
on the agenda and the issues therein, we would now proceed to the item Other Business. I would now like to ask whether any delegation wishes to bring any informative issues to the attention of this council. Me gustaría ofrecer la palabra al representante de Colombia, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Quería saludarlo a usted, a todos los distinguidos delegados. Dado que tenemos algo de tiempo en esta sesión del Consejo Permanente, quería recordar, como se ha mencionado aquí con anterioridad, que no solamente los hechos trascendentes, importantes de la política y otros elementos llegan al Consejo Permanente, sino que también los temas de la cultura siempre estén presentes. Y hago esta mención, señor presidente, porque hoy, hace 80 años, en la ciudad de Medellín, en Colombia, hubo un hecho que llenó de luto a América Latina, al mundo, y fue la muerte de Carlos Gardel, el gran cantante de tango. Y menciono esto, señor presidente, porque definir a Gardel es casi imposible. Yo me atrevería a decir que más que cualquier cosa, Carlos Gardel fue un sentimiento y como tal ha perdurado. Y como todo lo bueno que está destinado a perdurar, pues su memoria es muy gratamente recordada en Colombia. Más allá del tema de su lugar de nacimiento, creo yo que todos lo llevamos en el corazón y es un latinoamericano que ha dejado el nombre de nuestra región en lo más alto del canto, del baile, de la música de la primera mitad del siglo XX. Hoy en Medellín, señor presidente, y quiero hacer esta mención, es un día de especial tristeza. Las casas gardelianas que hay, son muchas, recuerdan especialmente al zorzal criollo. Y quiero leer un breve fragmento de un artículo que escribió el periodista Daniel Samper Pisano, hermano del expresidente Ernesto Samper, en el año 2008. Dice lo siguiente: cada vez que me presentan a un seguidor fanático del difunto Carlos Gardel y el necrófilo oye mi nombre, abre tamaños ojos y pregunta: ¿Samper? ¿Sos pariente del piloto que mató a Gardel? Yo quisiera responderle: un momentico, señor, ¿cómo así que el piloto que mató a Gardel? A Gardel lo mató una racha de viento fuerte e inesperada en el aeropuerto de Medellín, una ráfaga contra la cual nada pudo hacer la reconocida habilidad del comandante del avión en el que viajaban el cantante y compañía, razón por la cual terminó estrellándose contra otro aeroplano. Y me permito recordarle, además, que en el accidente no solo murió Gardel, sino varias personas más, una de las cuales era el piloto al que usted maltrata. Y sí, señor, ese piloto era, para mi perpetuo honor, tío abuelo segundo mío, así que jálele al respetico. Pero claro, en vez de soltarle el párrafo anterior, como debería, aprieto la boca, pongo cara triste y digo: sí, Ernesto Samper Mendoza era mi pariente. Traigo esta breve anécdota por el sentimiento y el afecto que hay en Colombia hacia una de las memorias culturales más importantes de la región, y quería hacer esta breve mención acá, señor presidente, para que no solamente nos quedemos en los temas trascendentales que solemos manejar, sino que podamos hacer mención también a este tipo de hechos. Muchas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, Colombia, para sus comentarios. Me gustaría ofrecer la palabra al embajador Pari de Bolivia, por favor. Muchas gracias, presidente. Tomo una vez más el uso de la palabra en esta oportunidad para hacer referencia de manera muy sucinta a los avances y desafíos en materia de derechos de las personas afrodescendientes en las Américas. Como todos ustedes saben, después de varios años de negociaciones, la Asamblea General de la organización adoptó dos convenciones en el año 2013, la Convención contra el racismo y la Convención sobre discriminación. En la percepción de mi delegación, dichos instrumentos saldan una deuda histórica de la organización en dirección
a la concreción de los más altos ideales de igualdad y no discriminación y de los ideales de justicia. Asimismo, este es uno de los años del decenio de los afrodescendientes, en el cual los Estados nos hemos propuesto promover y fortalecer el ejercicio de los derechos de los afrodescendientes. En este marco institucional nos preocupa que actualmente existan serios obstáculos en el ejercicio pleno de los derechos para las personas afrodescendientes. Nos preocupan las reiteradas informaciones que dan cuenta de lamentables sucesos contra personas afrodescendientes en Estados Unidos. En ese sentido, quiero manifestar mi solidaridad con las familias y sus pueblos de los fallecidos en la iglesia de Charleston y de quienes han fallecido en manos de la fuerza pública en este país. Colegas, no es suficiente el diseño de un sistema jurídico que proclame la igualdad de derechos si la realidad todavía nos insinúa situaciones que recuerdan los tiempos condenados de segregación. Gracias, presidente. Muchísimas gracias, Bolivia. Ofrezco la palabra al representante de Venezuela, por favor. Gracias, presidente. Sí, en primer término nos unimos a la preocupación y a la condena que ha efectuado el distinguido delegado de Bolivia en cuanto a los recientes crímenes de odio e intolerancia efectuados contra afrodescendientes en este país, específicamente en Charleston, en una iglesia. Por otro lado, también quisiéramos, ya en este punto, otros asuntos, unirnos a las preocupaciones expuestas cuando se trató el tema de la agenda con respecto a que debemos optimizar el uso de los recursos en esta organización, y nos pareció un tanto, si se quiere decir, innecesario tocar un solo punto dentro de un consejo permanente. Todos sabemos que la organización pasa por un déficit presupuestario y sabemos que debemos optimizar el uso de estos recursos. Por otro lado, también quisiéramos manifestar nuestra preocupación, esto ya lo habíamos manifestado con anterioridad con la antigua Secretaría General, sobre la firma, suscripción de convenios u otros instrumentos internacionales por parte de la Secretaría General. Nosotros, en una revisión tanto de la Carta de la OEA, las normas generales, como una resolución de 1971 relativa a la normativa que rige las relaciones de cooperación entre la OEA con la ONU, organismos especializados y organismos nacionales e internacionales, no nos queda claro a ciencia cierta si dentro de las competencias de la Secretaría General está suscribir instrumentos internacionales sin previa consulta tanto de los consejos como de la Asamblea General. Por ejemplo, el artículo 112 de la Carta establece que el secretario general tiene las competencias de establecer las relaciones de cooperación de acuerdo con lo que resuelva la Asamblea General o los consejos, tanto con los organismos especializados y otros organismos nacionales e internacionales. Esta preocupación nos surge con respecto al tema que hoy nos incumbe, donde nos damos cuenta a través de comunicados de prensa de que se ha suscrito un memorándum de entendimiento con esta organización. Nosotros quisiéramos entonces sugerir a la Secretaría General que se informe previamente a los estados cuáles son los documentos que se van a suscribir, porque, claro, nosotros no queremos interferir con las competencias ni las funciones del secretario general. De hecho, de la República Bolivariana de Venezuela ha otorgado un fuerte voto de confianza a esta nueva administración, pero no quisiéramos que se repitan las prácticas anteriores. Quisiéramos saber cuáles son los alcances de los documentos que suscribe la Secretaría General, con quién los suscribe, pero de manera previa, no a posteriori, y nos darnos cuenta a través de los comunicados de prensa de que se han asumido compromisos en nombre de la organización, en nombre de los estados, de los cuales hemos desconocido previamente. Gracias, presidente. Muchísimas gracias, Venezuela, para sus comentarios. Ofrezco la palabra al embajador de Chile, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Deseo aprovechar este punto, otros asuntos o varios de este Consejo para hacer referencia a tres diferentes asuntos. El primero de ellos se refiere a la presencia en Washington en pocos días más de el doctor Dante Peche, nuevo miembro experto para América Latina y el Caribe del Grupo de Trabajo de Derechos Humanos
y las empresas transnacionales, de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Sobre este particular, les he cursado una invitación que, por supuesto, reitero a quienes se interesen en el tema, para participar en un coloquio el próximo día lunes 29, entre 11 y 12:30 del día, en el Salón San Martín de este edificio principal. En esa oportunidad y de manera informal, el señor Peche, quien es un especialista, además en temas de responsabilidad social empresarial, nos informará sobre los avances en este importante tema en Naciones Unidas y su trabajo para la región. Un segundo asunto que deseo abordar es que hoy, 24 de junio, se celebra en Chile, se conmemora el Día Nacional de los Pueblos Indígenas, que fue declarado por Decreto Supremo número 158, el 24 de junio de 1998. Este decreto fue dictado por el gobierno del presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, considerando que la cosmovisión de los pueblos indígenas contempla rituales y ceremonias espirituales de renovación y de purificación correspondientes a un año nuevo o nuevo ciclo de la vida ligado a la naturaleza que renace o que se renueva. Como sabemos, esta fecha es considerada por muchos pueblos originarios de América Latina como el inicio de un nuevo año. De ahí surgió la necesidad de rescatar, de honrar y a la vez difundir este acontecimiento. Para mi país, este día es considerado como una oportunidad para que nuestra sociedad reflexione acerca de su carácter y origen multiétnico, permitiéndonos recordar la identidad y la diversidad cultural de la que somos parte. Las etnias mapuche y aymara son las más numerosas y conocidas. Sin embargo, también existen la tacameña, la coya, la quichua, la rapanui, la yámana o yagán, la cahuáscar o alacalufe, contribuyendo con sus conocimientos y experiencias a enriquecer el patrimonio cultural de mi país. Por ello, nos alegramos mucho, porque esta tarde tendremos una potente mesa redonda en la que distinguidos expertos de nuestros países conversarán sobre el espectacular proyecto de interconexión vial de más de 40.000 kilómetros que cubren lo que hoy conocemos como Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina, en lo que se denomina el Capacñán o Camino del Inca. Finalmente, señor presidente, para mi delegación es triste compartirles el fallecimiento de un distinguido diplomático argentino. Me refiero al embajador Félix Córdoba Moyano. Córdoba Moyano tuvo una actuación ejemplar durante el sangriento golpe de Estado en Chile en el año 1973, cuando muchacho joven, tercer secretario de la Embajada Argentina en Santiago, colaboró en concederle asilo a 840 perseguidos, entre ellos 150 niños y más de 20 mujeres en estado de embarazo. Posteriormente, y como consecuencia de la presión de los militares y de los partidos conservadores, fue llamado a Buenos Aires y separado del cuerpo diplomático. Afortunadamente, reintegrado nuevamente en sus labores, llegó a ser embajador. La experiencia de este derecho de asilo en Chile fue conocido en todo el mundo, pues más de 150 embajadas abrieron sus puertas y salvaron vidas. Por todo ello, paz en su tumba y un reiterado reconocimiento a su valía como defensor de los derechos humanos. Gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, embajador Lira de Chile. Nicaragua, por favor. Gracias, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos. La delegación de Nicaragua quiere sumarse a lo manifestado por algunas delegaciones que me han precedido en el uso de la palabra, en el sentido de destacar la importancia de que como Estados trabajemos precisamente en la protección y promoción de los derechos humanos, especialmente de los afrodescendientes en nuestra región,
sobre todo en el marco del decenio que lo proclamó las Naciones Unidas y que de alguna manera la Organización de los Estados Americanos la ha venido retomando. Creemos de que existen dificultades, sobre todo para este tipo de sector, al igual que las poblaciones indígenas. Creemos importante que como Estado tomemos las medidas preventivas necesarias para evitar que sucedan situaciones en las que se ven involucrados incluso personalidades que son víctimas de crímenes de odios. En ese sentido, incluso queremos expresar nuestras condolencias al gobierno y al pueblo norteamericano por los sucesos acontecidos en los que perdió la vida incluso un senador de la República y otras personas que se encontraban realizando actividades en ese momento. De otra parte, con respecto al formato utilizado el día de hoy, creemos de que por economía procesal, sobre todo también por economía financiera, lo más conveniente es que cuando se nos convoque a una sesión del Consejo Permanente tenga un contenido de sustancia para poder aprovechar nuestro tiempo, ya que obviamente tenemos que apartar otras actividades que tenemos que realizar para poder asistir a las reuniones. Creemos de que esta experiencia que tuvimos hoy no siente precedente en el cual las ONG pues, del hemisferio vengan a tratar de concentrar la atención de los estados cuando esta es una organización precisamente de estados americanos, no de organizaciones de la sociedad civil. Entonces eso tenemos que tenerlo claro. De esta manera entonces que lo acontecido no siente un precedente y que las agendas del Consejo sean nutridas o se pospongan los temas hasta que realmente sea útil la inversión del tiempo que vayamos a realizar. Esos eran los elementos que quería resaltar en mi intervención. Muchas gracias, señor presidente. Thank you, Nicaragua. Argentina, please. Gracias, señor presidente. Yo también brevemente me quiero referir a tres temas. En primer lugar, habiendo escuchado ya la presentación prevista en el punto 2 de la agenda de hoy, mi delegación desea sumarse a las preocupaciones de Bolivia y de otras delegaciones respecto a la metodología y criterios para la introducción de temas en las agendas del Consejo Permanente, particularmente si se trata de presentaciones de ONGs, y también respecto a la necesidad de lograr una mayor eficiencia y ahorro de tiempo y de dinero en la organización. Nos sumamos, pues, al pedido que la Presidencia y la Secretaría General tomen nota de estas consideraciones. En segundo lugar, naturalmente, Argentina no puede mantener silencio si se recuerda el fallecimiento de Carlos Gardel, una leyenda del tango, barítono inolvidable y prolífico compositor. Su huella está presente para siempre, muy especialmente en su Buenos Aires querido, uno de sus recordados tangos. Existe una controversia en torno a su origen en la que no debo ni quiero abundar porque además es absolutamente accesoria. Solo sí señalar que fue un ilustre artista rioplatense de alcance global cuya actuación enmarca buena parte de nuestra personalidad cultural. En tercer término, quiero agradecer al embajador Lira por recordar al embajador Félix Córdoba Moyano, a quien tuve el gusto de conocer personalmente y a quien recuerdo con estima y respeto. Efectivamente, Córdoba Moyano se desempeñaba en la Embajada Argentina en Chile cuando sucedió el golpe de Estado en 1973 y con su accionar entonces permitió asilar, cobijar a más de 800 refugiados políticos argentinos, chilenos, bolivianos, brasileños, uruguayos y mexicanos en la sede de la Embajada Argentina.
Fue un avezado diplomático que cumplió funciones también en Guatemala, en Paraguay, etcétera, y que se especializó en temas consulares y migratorios. El episodio referido de 1973, estoy seguro que fue para él una inmejorable oportunidad para ejercitar en concreto el principio de solidaridad, de respeto a la democracia y de humanitarismo que lo caracterizó. Es así, pues, que me permito humildemente destacar que debemos ser conscientes de que con episodios como el descripto queda en evidencia que la carrera diplomática, que tiene 1000 facetas, brinda oportunidades para llevar a cabo acciones de bien común, humanitarias e incluso heroicas, y que esto es un privilegio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, representante de Argentina, para su intervención y sus comentarios están notados. Ofrezco la palabra al embajador descendido de Ecuador, por favor. Gracias, señor presidente. Rápidamente, para insistir en lo manifestado ya por el delegado de Chile, las representaciones permanentes de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú ante la Organización de Estados Americanos y el Museo Nacional del Indígena Americano, que es del Smithsonian Institution, en el primer aniversario de la inclusión del sistema vial andino, que es el Camino del Inca o Capacñán, como parte de la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Les invita a todos y todas los presentes y sus delegaciones para que asistan hoy primero a la mesa redonda sobre el sistema vial andino a las 2:30 de la tarde en el Salón de las Américas, y posteriormente, al terminar la mesa redonda, la inauguración de la exposición fotográfica sobre el Capacñán, tejiendo la vida en los Andes. Son 30.000 kilómetros desde Argentina que cruzan por los 6 países hasta llegar a Colombia, que fue el centro de comunicaciones del Imperio Inca, que todas estaban dirigidas a unir el Tahuantinsuyo y llegar al Cusco. Así que ese es el primer punto, señor presidente, reiterar la invitación. El segundo punto, aclarar, según lo que usted nos dijo inicialmente, aclarar que la presentación del día de hoy, que fue en el punto 2, es una solicitud del anterior secretario general, es una solicitud del secretario general Insulza, no es una solicitud del secretario general Almagro. Y por último, pedirle muy comedidamente y muy fraternalmente, señor presidente, que quedaron algunas preguntas sin respuesta que usted dijo que las hablaríamos después de la presentación. Creo que estamos ya en la posterioridad y por eso quisiera que las preguntas que hizo tanto Bolivia como Ecuador, y especialmente Ecuador, sean respondidas. Usted nos dijo que hace 3 meses que se venía pidiendo esto, la presentación de esta fundación. Hace 3 meses no era secretario general Luis Almagro, por eso aclaro que esto fue una solicitud, al parecer, del secretario general anterior. Pero yo le había pedido a usted que nos diga si esto abre la puerta para que ONGs que están colaborando con los estados hagan presentaciones aquí en el Consejo Permanente. Gracias.
Thank you very much, Ecuador, for your intervention. Ecuador, to clarify, and let me probably repeat what I said. In fact, I'm consulting here with the Secretariat, and they are in absolute agreement with the comments expressed by member states. The request originally came through the General Secretariat via the Office of the Assistant Secretary General. And given the time frames involved in what we had to do and the workload that we would have had over the past many weeks into months, this item simply could not have been accommodated. I don't think it necessarily opens the door to NGOs coming in here who are not necessarily sponsored by delegations, but surely if a delegation wishes to put on the table, including the Office of the Secretary General or the General Secretariat, to have a presentation that can be perceived as being of value to the hemisphere and our discussions here, it is more than welcome for further consideration. But again, let me repeat the point that this request came through the General Secretariat, through the Office of the Assistant Secretary General, and decisions were taken in terms of the workload that we had and the brevity of time in which we had to negotiate our various documents and plan for our various events, many of which we have had over the last 3 months. It could not have been accommodated. And let me also stress on the point that other items were on this agenda for today, but unfortunately, as recently as late night before last into early yesterday morning, that had to be removed from the agenda because of the unavailability of the speaker who was required to present on the launch of the Inter-American Task Force for Non-Communicable Diseases. So, truth be told, it was not necessarily one of having an underpopulated agenda and the nature of the agenda item being an NGO-based intervention. But there was another substantive item on the agenda, and other member states have expressed a view to me of having this opportunity to ventilate some issues under any other business. Hence the reason for this intervention, this meeting here this morning. But the Secretariat does agree in principle that perhaps the agenda was thin and it could have been populated a bit further, but given the circumstances in terms of time over the last 48 hours, it is as thin as it is. So I hope that addresses the question you would have had directly. I happily offer the floor to the distinguished ambassador of Dominica, please. Thank you very much, Mr. Chairman, and good morning to all. Just a brief comment on what I think is a very important topic. I think it is important for us to leave a door open for member states to bring to the attention of the Council developments at the national level that are appropriate and pertinent. And I think the subject of democracy is one of those. I share the views of those who suggest that it would have been a little more appropriate for the official delegation to request that this matter be brought to our attention and then call on the president of the NGO to make the presentation. I think that the tone of the activity would have been slightly different if that was the procedure that was followed. I want to, however, take the opportunity to suggest that we are, to some extent, in the region, in the hemisphere, in a bit of a crisis. With one or two exceptions, and Panama being one of those, economic growth in the hemisphere is down. Certainly, in all the countries of the Caribbean, we have been complaining for more than 8 years that the levels of growth that are required for us to meet the expectations of our people, that level is nowhere optimal, nowhere near optimal. And it would be appropriate for us to take advantage of Council's time to continue, because we have already started,
to continue the very important discussion as to how we're going to, despite the framework that we have been given, how we are going to improve our region's effectiveness regarding science and technology, how we are going to improve our region's effectiveness with regard to competitiveness, how we are going to improve our region's access to justice, which liberates all the people of our hemisphere to contribute to development. I would want to suggest that whenever there is an opportunity for us to discuss one of the pillars, we explore the possibility of opening up the discussion to embrace other aspects of the agenda of our organization so that our time is better spent. I again want to congratulate the NGO and Panama on this development. I think it is a significant development, but I think we are past the time when we discuss one pillar in isolation. The lessons, I think, of our reform agenda is that the pillars by themselves are not going to get us where we want to get. We need to spend, for example, a lot more time in terms of how we strengthen our private sectors, because it's a dynamic economy that is going to take advantage of the democratic and the human rights framework to produce results for our people. So while I congratulate Panama, I want to suggest that this may not necessarily be an issue for the member state, but for an issue for the Secretariat in terms of packaging the issues that are presented before the Council. And Mr. Chairman, I would want to leave it there. Again, I like very much the development, but we are in crisis. We have already come up with an understanding that to move forward in a way that allows for inclusion, we have to move together. Democracy, human rights, integral development, and certainly private sector development has to be prioritized. Mr. Chairman, thank you very much for your patience. Thank you very much, Ambassador Charles, for your very constructive thought, and those ideas will surely be noted by the Secretariat for further consideration in subsequent permanent council interactions. I think it's very instructive that we periodically review, rethink, and revisit these pillars and these elements that are important for Hemisphere. I would happily offer the floor to the distinguished representative of Uruguay, please. Muchas gracias, señor presidente. En nuestra delegación, habiéndose hecho referencia y homenaje a la figura de Carlos Gardel, no puede dejar de intervenir. En primer lugar, en total consonancia con lo expresado por las delegaciones de Colombia y Argentina, queremos compartir en sala que hoy se inaugura un monumento a Carlos Gardel en Montevideo, en la emblemática esquina de 18 de Julio y G, en el marco de los 100 años de su primera actuación en nuestra capital, que coincide a su vez con el aniversario número 80 de su trágico fallecimiento. Evidentemente, este nuevo monumento refuerza el compromiso que tiene el Uruguay con el tango, expresión artística que desde septiembre de 2009, me refiero al tango rioplatense, figura en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Por otra parte, en cuanto a lo que se hacía referencia hoy del origen, etcétera, ya estamos hace mucho tiempo de todos estos debates. Evidentemente, con el avance de la ciencia, me decía un médico amigo, con un simple examen de ADN podría terminarse toda esta historia, pero quizás es mejor que el mito continúe, uno no lo sabe.
Exactamente. Por otra parte, también para todos aquellos enamorados del tango y admiradores de Gardel, quería comentarles que en estos días se ha publicado un nuevo trabajo de la investigadora argentina Martina Iñiguez, cuyo título es Carlos Gardel, su biografía oculta, que por lo menos a mí me atrajo mucho. Realmente es una obra que me sedujo y me convenció. Finalmente, queremos destacar que hoy, a 80 años, como decía hoy, de su trágica muerte en Colombia, Carlos Gardel es un factor de unión y de orgullo, no solo para Colombia, Argentina y Uruguay, sino para todos los latinoamericanos. Muchas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, representante de Uruguay. It's my pleasure to offer the floor to the representative of the United States, please. Thank you, Mr. Chair. I just want to express my appreciation for the condolences expressed by colleagues here for the senseless killings at the church in South Carolina. There's no one more concerned by these grave events than the American people. And be assured, we will continue to fight the scourge of racism afflicting us in the United States and in all of our countries. As for this permanent council that we've been discussing, I would note that the other business portion of this meeting has lasted longer, almost, well, I won't give a percentage, but it's lasted longer than the discussion about the item 2 that we were talking about. Thank you. I thank you, United States. I will happily offer the floor to the permanent observer of Spain, please. Gracias, presidente. Sin querer alargar la sesión, quisiera aprovechar esta oportunidad para recordar que mañana en la Biblioteca Colón hay un acto en el que se presentará el libro de la doctora Marta Steenkampf, titulado España, la alianza olvidada, independencia de los Estados Unidos, que lo haremos conjuntamente con la misión de Estados Unidos y bajo la dirección del embajador Hubert Charles de Dominica, que es el presidente del grupo de amigos de la Biblioteca Colón, en la que también tenemos el privilegio de participar en esta gran institución cultural que debe convertirse, que debe también ser fortalecida dentro del espíritu de fortalecimiento que defiende el nuevo secretario general. En este libro lo que se pone de manifiesto es un aspecto muy poco conocido de la historia del proceso de independencia de los Estados Unidos, que es la contribución de España al mismo. Así como otras naciones, ese episodio sí es conocido, no lo es en el caso de España. Para mí también presenta un cierto dilema, porque creo que mañana, también por la tarde, estarán aquí Fernando Hierro y Roberto Carlos, dos grandes jugadores del Real Madrid, en un evento que tendrá lugar también en este palacio. Y concluyo recordando que hemos organizado para la última parte del año, para los meses de septiembre a diciembre, un curso de español para diplomáticos y funcionarios dirigido fundamentalmente a los países caribeños, pero también abierto a todos aquellos que muestren interés en el mismo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, España. The distinguished ambassador Beale of Barbados, please. Thank you, Mr. Chair. I'd just like to state that I think that the comments made earlier today by, Bolivia, Ecuador, Argentina, I fully understand them, but I think I also believe that no one in any way is saying anything against the country Panama for the event. I think it's more related to procedural aspects, and I would assume, and I heard your words about this was something from the past that just came through because of the tremendous amount of work that we've been having. And so while it's from the sort of previous administration, I think it's one of those things that was in a backlog, and so I think that, it was just consequential of that there. I also thought the remarks of the ambassador from Dominica were worthwhile.
And I would also like to mention another issue, and that is, you know, we're going into a new administration here, and one of the major aspects here is the structure of the General Secretariat. And a rather lengthy document was sent out on Thursday. It was in Spanish, and unfortunately, you know, the version in English was only received yesterday evening. I got mine at 10 to 6. This reminds me that back in 2009 at the General Assembly in Honduras, I remember there was an issue at the time on the resolution regarding Cuba. And it was done initially, I guess, in Spanish, and some people actually requested the chair of the Permanent Council at the time, well, at the General Assembly there, and the person in charge was the Minister of Foreign Affairs from Honduras, being the host nation. And when it was raised, it was said, her response was that the official language of the OAS was Spanish. So we know that to be not true. And I'm really, really quite concerned that a document could have been put out on Thursday, and we only get it in English on Tuesday evening. I got it, as I said, at 10 to 6. I wonder what happened to countries like Haiti and Brazil. I don't know if they've received theirs yet, even. But surely that type of situation really is not in any way satisfactory. I also wonder if I understand that a very good translator, certainly on the English side, I believe, and I speak under correction, may have been fired last week. So I wonder if that has anything to do with it. But I would suggest that if documents cannot come out in a very timely manner, I mean, it wouldn't make any difference if it's a matter of hours, but days. This is getting close to a week, and it's quite an important document. In fact, I think that the document should be discussed here at the Permanent Council. So if you cannot really get documents out in an appropriate time, I would suggest that all documents go at the same time, not you have one language today and one tomorrow and then one next week or whatever. This is totally unacceptable. Thank you, Chair. Thank you very much, Ambassador Beale, and I think I share your sentiments in terms of having documents published simultaneously in all languages, because it does handicap certain member states whose mother tongue is not necessarily that of the organization itself. There being no further requests for the floor, I would wish to close this meeting stating a couple points. One, firstly, as chair of the council, let me express my deepest condolences to the government and people of the United States for their recent tragic events in Charleston, South Carolina. It's a place I've visited frequently, and it's almost, for me, personal, because it's a place I know pretty well. It's very close to our Caribbean culture, and it rang a very unpleasant undertone in my own existence, reading about those incidences. Secondly, the chair would really like to take note of the comments stated by many member states around the room about the anemic and emaciated state of the agenda in terms of number of substantive agenda items listed for today. I would surely like to ask the Secretary to take this into account in terms of planning and getting items that represents substantivism in time to come. But again, the explanation was forthcoming. In as much as member states have taken the floor to express understanding of it, I think overall there is room for improvement in this particular area. I also wish to heartily congratulate, and we look forward to joining the delegations of Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, and Peru later this afternoon to hear the developments and celebrate the monumental accomplishment of the Chapacnan and what it means to our hemisphere. Having said that, and having noticed no further requests for the floor, I wish to wish you a wonderful lunch, and this meeting is hereby adjourned.